Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, este es el espacio desde Chile y como siempre es un placer recibir a Michelle Hafemann. Hola Michelle, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien, muy contento de escucharte y de recibir noticias de este fantástico país latinoamericano, Chile, y en este caso vamos a hablar de Chile, pero de alguna manera también vamos a hablar del conflicto israelo-palestino. Muchas veces en Radio Sefarad les hablamos de la falta de rigor y la falta de, digamos, neutralidad a la hora de informar sobre el conflicto israelo-palestino entre los medios de comunicación, pero lo que nos traes tú hoy, Michelle, es quizá más alarmante porque no se trata de medios de comunicación, sino hablamos de educación, hablamos de, de la cúpula educativa de Chile, que en sus exámenes nos ha propuesto un tema ciertamente engañoso. Bueno, danos tú los detalles, Michelle. Sí, exactamente. La verdad es que la semana pasada, en realidad hace ya varios días, se realizó en Chile la prueba de selección universitaria, que se conoce popularmente por la sigla PSU, que es la prueba que rinden los estudiantes al salir de los colegios de la educación secundaria y que mediante la cual postulan a las universidades y las carreras en las que están interesados en cursar. Y la prueba consiste en varias pruebas generales de matemática, de contenidos verbales, de comunicación y específicas que se rinden de acuerdo a la carrera en la que uno está interesado, específica de ciencias sociales, específica de ciencias naturales, específica de matemáticas, etc. Uh-huh. Y de hecho, alumnos que rindieron la prueba específica de ciencias sociales se encontraron con la sorpresa de que una de las preguntas que se incluía presentaba esta imagen del mapa de Israel que nosotros lo hemos visto reiteradas veces, que dice antes de 1948 y por supuesto el territorio palestino es casi el 100% el mapa de Israel y el territorio judío son unas pequeñas puntitos de otro color. Después de 1948 con la partición de la ONU, la declaración del Estado de Israel, los territorios árabes, Israel, bueno, y el nuevo Estado israelí. Y en el año 2000, o también hay una versión con el año 67, que sé yo, pero a lo que va es como en mostrar como supuestamente desde 1946 al año actual, como el territorio palestino ha sido prácticamente carcomido por esta ocupación israelí, como han desaparecido las zonas territoriales del pueblo palestino para el avance del Estado judío de Israel. Y la pregunta estaba acompañada de una serie de alternativas que hasta ahora yo no he visto textualmente qué es lo que dice, pero las alternativas, según lo que reprodujeron los mismos alumnos que rindieron la prueba y que dieron la alerta sobre esta pregunta, preguntaba, según el mapa, los mapas que se presentaban y los conocimientos históricos, es correcto afirmar que, 1, Israel ha aumentado su territorio desde 1947, 2, Estados Unidos ha intervenido en acuerdos de paz y apoya militarmente a Israel, 3, producto de la división del territorio, no se ha podido consagrar un Estado palestino. La verdad es que la molestia de los alumnos fue inmediata y de hecho hubo un par de ellos que ahí en la sala hicieron ver el tema, presentaron un reclamo. Para darle un contexto, yo también pasé por esta prueba universitaria, es un momento para uno como estudiante de mucha tensión, uno lleva mínimo 1 año, 2 años de preparación. En Chile existen los que se conocen como los preuniversitarios, donde la gente estudia para preparar estas pruebas, y se supone que en esta prueba, de acuerdo al puntaje que uno obtiene, de cierta forma define su futuro, lo que va a hacer en términos profesionales de adulto. Entonces es un momento muy intenso. Vamos, Michelle, Para los niños. claro que es una cuestión muy importante, quiero decir, no hablamos de a lo mejor un concurso de televisión o alguna cosa así que uno pueda decir que frivolidad o aunque sea erróneo, ¿no? Que igualmente lo es, pero aquí la gravedad del asunto reside tanto en el error como de dónde procede el error, ¿no? Del ámbito universitario, nada menos, ¿no? Exactamente, porque esta prueba la desarrolla un departamento que se conoce como DEMRE, que es el Departamento de Evaluación y Medición de la Universidad de Chile, que se confecciona entre especialistas en educación, que tiene un pool de preguntas, yo no me acuerdo exactamente, pero serán entre 200 y 400 preguntas, y entre esas preguntas aparece esta en específico, que tiene varios problemas para nosotros. Uno,
Evidentemente es una pregunta tendenciosa. O sea, cualquiera de nosotros como judío, ¿qué responde en esos casos? No Claro. hay pregunta, no hay una respuesta correcta. Además. Claro, en segundo lugar, eh, tanto los mapas como las respuestas alternativas a la pregunta muestran una sola narrativa del conflicto, que es la narrativa de la parte palestina, que prácticamente había una soberanía en el territorio, que llegaron estos judíos provenientes de Europa y otros países a establecerse ahí en una actitud colonial. Por supuesto, entonces que evade varias verdades históricas. Uno, la vinculación ancestral que tiene el pueblo judío con esa tierra. Dos, el hecho que siempre hubo presencia judía en ese territorio. Tres, que no había soberanía palestina en esa zona. Entonces, fue grave, la comunidad reaccionó rápidamente, se contactó directamente a la Universidad de Chile para pedirle explicaciones sobre el tema. Se comentó no solo el hecho de que era una pregunta que en su fondo partía de conceptos falsos y además, por supuesto, totalmente obviaba la narrativa que es la que nosotros promovemos, sino que además para los chicos que estaban rindiendo la prueba en ese momento fue violenta, porque es difícil, es estresante, un momento en que hay muchas cosas en juego y encontrarse con eso, la verdad es que fue duro para muchos de ellos. La Universidad de Chile, la verdad, acogió el reclamo de la comunidad, finalmente el departamento responsable se excusó por la pregunta, pero ya como que ha pasado el impasse de los días alrededor de que pasó esto, queda el tema de fondo, que es que la pregunta, todos los contenidos que están incluidos en la prueba de selección universitaria son contenidos que vienen de textos de estudio que se usan actualmente en el modelo escolar chileno. Entonces eso quiere decir que la narrativa o sea que al momento de los estudiantes de los colegios de Chile, estudiar, en fondo, aprender sobre la situación en Medio Oriente, aprender sobre el conflicto palestino-israelí, la narrativa que se les traspasa es una narrativa que no considera nuestra visión sobre el conflicto. Entonces, ese es el tema de fondo y en el fondo, como ya resuelto el impasse, ese es el tema que ahora nos queda en el fondo para evaluar, para averiguar, porque los textos están, de hecho, se conoce públicamente cuáles son, de dónde se sacó el contenido de esa pregunta, el mapa provenía de un sitio web, que además es un sitio web creado en España que se llama tendencia21.net. Sí. Además, surgió un cuestionamiento también respecto al rigor de la información que se está incluyendo, porque el sitio, al parecer, tiene incluso menos confiabilidad que lo que tiene Wikipedia. No lo digo porque sea español, sino porque por el tipo de contenido que se presenta en el sitio. Entonces, ahora nos queda el tema de fondo, que es revisar en el fondo cuál es la narrativa y trabajar porque se incluya nuestra narrativa respecto del conflicto. Aquí, este es un país en el que conviven distintas narrativas respecto de distintos conflictos políticos. Por ejemplo, respecto del conflicto del pueblo mapuche y la colonización española, existe una narrativa de la colonización, de quienes llegaron, existe una narrativa del pueblo mapuche, existen narrativas de otros pueblos indígenas, por ejemplo, también respecto de lo que fue la crisis política del 73, el golpe de Estado, existe una narrativa de la gente que vivió con mucho dolor el proceso de la unidad popular, del régimen socialista, que se le expropiaron terrenos, que tuvo que defender en el fondo campos a punta de armas, de que vivió violencia política, escasez, y existe la narrativa de quienes creían en un proyecto político socializante, igualitario, que tenía que ver con una revolución popular a nivel continental y que además vivieron después en carne propia la violencia política del régimen militar. Entonces, no es, el tema de narrativas en coexistencia o narrativas que paralelamente existen en Chile no es un tema nuevo. Entonces, es necesario que en este caso sí se considere una narrativa que es la que nos interpreta a nosotros como comunidad judía, que para mucha gente también hace sentido y que al momento de plantear estas preguntas
se incluya o bien se deje fuera, porque en la prueba de selección universitaria hay una serie de temáticas que se dejan fuera. De hecho, no hay preguntas sobre el año 73, sobre el régimen de Pinochet, no hay preguntas sobre el conflicto mapuche. Entonces, a lo mejor, este es uno de los temas sensibles que son para trabajar en otras instancias. Sí, porque hablamos de ciencias sociales, Michelle, y no de ciencias exactas, porque las ciencias sociales tienen muchos puntos de vista, porque no es tan sencillo y porque además, sencillamente, como nos ha propuesto la pregunta Michelle, tiene graves errores. Es que tampoco es una cuestión de tomar partido por una parte o por otra, simplemente son errores también, aunque sea, Michelle, y coincidirás conmigo, creo yo, el simple hecho de que Palestina como tal nunca existió, es decir, era una parte, claro, era una parte del Imperio Otomano que luego fue dividido por los ingleses y los franceses en un momento determinado, pero más allá de eso, Palestina como tal es un nombre romano, que nunca existió un Estado palestino. Eso no quiere decir que, y todo lo contrario, yo creo que muchos de nosotros deseamos la existencia de un Estado palestino, desde luego que sí, y en fin, eso está todavía por construir, pero como dice Michelle, sí, puede contribuir a una narrativa engañosa que perpetúe la demonización de Israel, cosa que creemos que no es bueno, claro. No, por supuesto que no, porque lo que nosotros, o sea, yo he conversado en distintas instancias este tema con gente que está dentro de la dirigencia comunitaria, con judíos en general, que no tienen cargo de dirigencia, y claro, la preocupación es, obvio, después los chicos salen, si estos son los contenidos que se están estudiando respecto al conflicto palestino-israelí, cuando los chicos llegan a la universidad y alguien les dice, oye, mira, esto es el movimiento de boicot a Israel y tú quieres sumarte porque el BDS es un movimiento por los derechos humanos y contra la colonización y el apartheid, obviamente que le hace sentido, ¿quién diría que no? Es como, o sea, prácticamente es como decir, ¿quieres sumarte a un movimiento contra el calentamiento global del planeta o contra el maltrato animal? Es evidente porque se naturalizó. Entonces, eso es grave para nosotros, porque el BDS nosotros sabemos cómo funciona, se presenta como muy bueno. Ustedes lo vieron en España. Sí, sí, Sin lo embargo, sufrimos. es demonizante, es violento, es racista. Entonces, no, claro, lamentablemente aquí hay un tema de fondo y ese es el tema que ahora en este momento la comunidad se está abocando a trabajar. Desde luego, Michelle, porque si ya luchamos día a día contra esa narrativa instaurada en los medios de comunicación en la que claramente Israel siempre es el malo y los palestinos son los buenos, suceda lo que suceda, eso lo vemos en los medios. Supongo que allí en Chile es igual, aquí en España tenemos pues esa lucha casi diaria frente a informaciones de dudosa credibilidad, pues si viene del ámbito universitario es mucho más peligroso porque ahí es donde se cocina la educación de los chicos. Michelle, muchísimas gracias por traernos este tema y otros, claro, por contactar con nosotros cada 2 semanas. Confiamos en volver a escucharte aquí en Radio Sefarad próximamente. Bueno, muchas gracias a ustedes.